Quisiera que a través de esta canción usted pueda traerle hoy sus cargas al Señor. No sé cuántas personas hoy han traído peticiones, han traído algún dolor, alguna dolencia física o emocional. Y mientras nosotros cantamos esta canción, es el momento para que usted deposite eso en el Señor. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar? De verdad. ¿Quién más vendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú? Solo tú, Señor. Jesús, Declárelo con fe. Cristo, no tenemos otro lugar donde ir. Solo a tus brazos queremos ir hoy. Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo en ti hay palabras de amor. Solo tú tienes palabras de amor. Camino al Padre, Verdad, eres tú. Cristo, ¿A dónde ¿dónde más más podría ¿a quién iré en necesidad? Comiéncele a expresar su necesidad al Señor. En busca de Comience a decirle qué necesita usted hoy de Él. ¿quién podrá? Dígale, Señor, solo en ti puedo encontrar esa paz que necesito, esa sanidad que necesito. Solo en ti, solo tu misericordia me cubre. Mi Solo tú me corazón, puedes entender, Señor. ¿quién cambiará Solo tú puedes mi cambiar eternidad? mi destino. Sino tú, Solo tú, Señor. Jesús. Aférrese a Jesús, agarre la mano de Jesús, agárrese ¿A de Él. dónde más podría ir? No quiero ir a otro lugar sino a ti, Señor. Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras, solo tú tienes palabras de amor. Camino al Padre, verdad. eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Vamos, deje aquí en la presencia de Dios esa carga. Suéltela. Suéltela. Gracias a que Él murió y resucitó, usted tiene libertad ahora. Señor, ato toda duda, toda incredulidad, toda desconfianza y la echo fuera de este lugar. Todo lo que el enemigo ha levantado como oposición contra mis hermanos, lo llevo a ti, Señor, ahora. Solo en ti encontramos la vida. Solo en ti tenemos la esperanza. No queremos ir a otro lugar, Señor. No queremos considerar otra opción. Tú eres nuestra vida.
Tú eres nuestra luz. Tú eres nuestro médico. Tú eres nuestro proveedor. Tú eres nuestro pastor. Tú eres nuestro refugio. Conforme sea su necesidad, comience a declarar lo que es Jesús para usted. Él es mi escudo. Él es quien levanta mi cabeza. Él es mi castillo y mi roca. Por tanto no resbalaré. No quedaré avergonzada. Porque tú eres mi castillo, Señor. Tú eres mi luz y mi salvación. Por lo tanto no acepto temor. Por lo tanto no acepto angustia. Tú eres, Señor, mi todo. Tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi todo, Jesús. Gracias porque estás aquí, Señor. Y porque tú sí tienes cuidado de nosotros. Tú sí tienes cuidado de nosotros. Gracias porque tus ángeles están a nuestro alrededor para ministrarnos. Gracias por la unción de tu Espíritu que está aquí para liberar y para desatar, para romper todo yugo, para desarraigar, Señor, lo que no es tuyo y para plantar lo que pertenece a tu reino, Señor. Gracias por esa esperanza. Gracias por esa confianza. Gracias por esa realidad. Tú no eres un mito ni una leyenda. Tú eres real, Señor. Gracias por ese abrazo para cada persona que se siente sola, desprotegida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Puede sentarse y crea que lo que hemos hecho, Dios también se ha encargado de eso. Por favor, abra su Biblia conmigo en el Evangelio de Lucas, capítulo 3. Vamos a dar lectura desde el versículo 1 al versículo 9. Predicación de Juan el Bautista. Evangelio de Lucas, capítulo 3. Dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Idumea y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia. ¿Sigan? Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras,
¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Todos el versículo 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Señor, gracias por la palabra. Gracias porque ella siempre permanecerá. Aunque el cielo y la tierra pase y todo se acabe, tu palabra permanece, tu palabra es viva. Y yo declaro que esta palabra cumple el propósito, Señor, para el cual tú la envías hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que meditemos hoy sobre el tema, rompamos el silencio. Dígale ahí a su compañero, rompamos el silencio. Usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver eso con lo que hemos leído? Bastante. Y me propongo a través de esta enseñanza que nosotros como iglesia podamos entender que si estamos aquí sobre la tierra es porque necesitamos, Dios nos ha asignado esa tarea de poder romper el silencio que existe en la vida de las personas y que podamos traer la voz celestial, porque es la única que puede traer transformación al mundo y a las personas. Amén. A partir de que se dejó de escribir el antiguo pacto, o el libro de Malaquías, que es el último profeta que aparece en ese orden escrito, también arrancaron más o menos 400 años de silencio en los cuales la palabra de Dios no era hablada, no se escribió ningún otro tipo de mensaje para nadie. Y fue callada la voz de los profetas, hubo un silencio divino entre el cielo y la tierra, por decirlo así. Aunque el pueblo judío continuó con sus prácticas, con sus ceremonias religiosas, como todos sabemos, eran solamente eso, ceremonias que no tenían vida, que no tenían como un propósito o no alcanzaban pues a llenar el corazón de Dios. Y es tan importante cuando podemos ver que en el libro de Malaquías, el profeta, él declara que en el futuro, en ese futuro glorioso para el pueblo de Israel, aparecería el ministerio de Elías, alguien que vendría a reconciliar o a volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y creo que nosotros sabemos que aunque Elías no volvió a resucitar de entre los muertos, porque él ya estaba descansando, sin embargo, este ministerio profético regresó. ¿Sí? ¿A través de qué personas se cumplió ese ministerio? A través de Juan el Bautista. A través de Juan el Bautista. Y el Señor profetizó a través de Malaquías que a través de ese ministerio el Señor haría volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. O sea, eso no es algo que solamente se cumplió en el tiempo de Jesús, sino es algo que todavía está vigente. Donde quiera que haya un ministerio profético, donde quiera, en cualquier iglesia, en cualquier ciudad, ese ministerio está encargado de hacer volver el corazón de los padres a los hijos.
Esa es la función. Entonces, a partir de que Malaquías dejó de escribir, muchas cosas más sucedieron en la humanidad, en el campo político, en el campo religioso. Pero repito, fueron cosas que de cierta manera estaban en silencio. No lograron muchas cosas, no se dijo muchas cosas, solamente estaba allí la palabra que quizás se leía en el templo o en las sinagogas. Hubo varios emperadores que profanaron durante ese tiempo el templo en Jerusalén, hicieron muchas cosas desagradables al Señor y Dios se mantuvo en silencio todo ese tiempo, después de esa cantidad de palabras proféticas que el Señor lanzó acerca del surgimiento del Mesías. Todo eso fue callado, silenciado. Y la gente se moría, generaciones se morían esperando el cumplimiento de una etapa que ya había sido anunciada y que sería mejor. Y pues finalmente, para romper ese silencio que había iniciado casi 400 años antes de Cristo, apareció Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y quiero que hoy por lo menos miremos 4 cosas que Juan hizo y a través de las cuales él pudo ser la persona escogida y asignada para romper el silencio de Dios en la vida de las personas. No se le olvide que usted y yo como iglesia hemos sido llamados para romper ese silencio. Esa no es una tarea solamente de Juan, es una tarea de la iglesia. Entonces, según lo que dice en Lucas capítulo 3, versículo 4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, ahí está la profecía que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados. Esto era lo que debería cumplir Juan el Bautista. Y según Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 23, nos habla o también un poco de lo que él era. Versículo 22 dice: le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Yo soy uno, dijo. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Entonces, la primera cosa que encuentro yo aquí en la escritura es que Juan, el profeta, tenía una identidad y una personalidad definida. Por esa razón, él pudo llegar a ser utilizado por Dios para romper ese silencio de tantas generaciones, de tantos años. Juan el Bautista sabía quién era en Dios, sabía perfecto su asignación, pero él también sabía lo que no era. ¿Sí? Y por esa razón él era en el desierto, porque ese era el lugar que le había sido asignado para trabajar. Mi pregunta es: ¿sabe usted quién es? Este es un año donde hemos declarado que es el tiempo para fortalecer nuestra identidad como personas, como familia y como iglesia. ¿Sabe usted quién es en Dios?
creo que necesitamos seguir trabajando ahí, porque muchas veces no actuamos como lo que somos porque no sabemos o no hemos aceptado esa identidad que tenemos en Dios. No importa quién haya sido usted en el pasado, si usted recibió a Jesús como Salvador, usted tiene ahora una identidad definida, tiene un propósito definido, y es, primero, agradar a Dios, y en segundo lugar, poder alcanzar a muchas personas para su reino. Tenemos una identidad que es definida. Juan tenía una personalidad definida. ¿La tiene usted? ¿La tengo yo? Sí, de acuerdo a esa personalidad, él se vestía, él caminaba, él hablaba, porque él sabía quién era. Y tristemente hoy nos ha tocado vivir en una generación donde hay confusión, bastante confusión, hasta de género hay confusión. Y nosotros necesitamos estar bien definidos en lo que somos para poder romper ese silencio, para poder llevar esperanza. También Juan, según lo que dice el versículo 2, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Se supone que los sumos sacerdotes eran las personas encargadas de traer la palabra al pueblo, de tener el mensaje al pueblo, pero todo eso se estaba realizando de una manera religiosa, en competencia, en rivalidad, bueno, no sé, sin vida. Pero vino sobre Juan la palabra de Dios. Y para nosotros poder ser esas personas utilizadas por Dios para romper el silencio, aún en nuestra propia vida, necesitamos la palabra de Dios. Usted muchas veces quiere que Dios le hable, pero que lo haga a través de otras personas, y por eso usted vive buscando gente que tenga el ministerio profético, iglesias donde den palabra profética, y como dice la Escritura, la palabra profética más segura la tenemos en la palabra de Dios. Por eso yo no acepto que en mi vida vengan personas a decirme, ¿qué le dijo Dios a usted de mí? ¿Qué le mostró? No, yo no acepto eso, porque si todos somos hijos de Dios, todos tenemos que tener la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la dirección de Dios. Pero Juan dice que él estaba lleno de esa palabra. Por eso usted lo ve constantemente en ese primer paso de preparar el camino al Señor. ¿Ustedes creen que si Juan no hubiera estado lleno de la palabra, hubiera podido preparar el camino al Señor? No, nunca. Y aunque él sabía que estaba escogido y desde el vientre recibió la unción del Espíritu Santo, sin embargo, él también tenía que hacer su parte, y era llenar su vida, llenar su espíritu de la palabra. Yo noto que cada vez que hacemos tiempos de evaluación, sea con los que sea, noto que cuando cogemos esa parte, cómo está su devocional personal, hay vacíos, y vacíos grandes, vacíos fuertes. Entonces, ¿cómo es que nosotros, y eso sin preguntarle a ningún otro miembro de la iglesia, solo las personas que están en liderazgo, pero encontramos esa falencia, están vacíos de la palabra? ¿Cómo queremos prosperar? Eso es algo que le he repetido constantemente a mi hija este año. ¿Cómo queremos prosperar? La palabra de Dios dice en Josué que si queremos ser prosperados y todo nos salga bien, ¿qué tenemos que hacer? Meditar de día y de noche. Pero muchas veces de noche lo que hacemos es meditar en el desafío o en los protagonistas de novela, que son los programas de moda. Me dio tristeza la semana pasada, que fue la semana del IBC, o la antepasada, no sé. Hablamos que íbamos a hacer el tiempo de la lectura de la ley aquí en el templo, y hay gente que piensa que es un programa más. Y gracias a Dios por los hermanos de la iglesia que vinieron. Yo sé que hay muchas personas que trabajan y durante el día no pueden venir,
pero en la noche tampoco. Y a veces pensamos o asistimos a los programas que nos parecen, hacemos las cosas que nos parecen, lo que nos conviene. Pero hermanos, yo les sigo diciendo, si ustedes quieren prosperar, si ustedes quieren ser bendecidos, no pueden estar lejos de la palabra. No es como un amuleto que usted la tenga abierta ya en el Salmo 91 en su casa. No, de esa manera no va a hacer ningún efecto. Usted tiene que alimentarse de ella, leerla diariamente. Léase aunque sea un proverbio diario o un salmo, ¿sí? Aunque sea un versículo y medite en él. Si no tiene mucho tiempo, que usted dirá, bueno, es que yo no tengo tiempo. Bueno, aunque sea un versículo y medite en él. Pero usted necesita estar lleno de la palabra, porque como dijo Pedro, solo las palabras de Dios tienen vida. Solo en Jesús encontramos la vida. Y Jesús mismo declaró en Juan capítulo 6, mis palabras son espíritu y son vida. Si usted está desanimado, si usted está muriendo espiritualmente, si usted no tiene fe, puedo decirle, porque usted no está alimentándose de la palabra. Usted está vacío, o está en la mitad, o tiene un cuartico, pero usted no está lleno de la palabra. Y el Señor nos dice que debemos estar llenos, llenos, llenos. Porque solamente a través de la palabra es que nosotros podemos recibir la luz. Podemos ver nuestras imperfecciones, podemos ver dónde estamos fallando, podemos recibir la corrección de Dios, podemos, mejor dicho, tener cambios. Si usted quiere ver cambios en sus hijos, léale la palabra, léaselas. Les decía que días a los estudiantes del Instituto Bíblico, si usted desea ver cambios en sus hijos, aunque sea mientras ellos están durmiendo, haga ese ejercicio. Yo lo he hecho en varias oportunidades con los míos. Léale la palabra. Que a él no le gusta, no importa, mientras él está durmiendo, usted lea, dígale, Señor, ¿qué debo leerle? ¿Qué debo declarar? Comience a leer la palabra sobre su esposo, sobre sus yernos, sobre sus nueras, bueno, no sé. Pero rompa el silencio. Rómpalo. Rómpalo. ¿Por qué Dios muchas veces está callado? Mire, yo he tenido silencios en mi vida, y los silencios en mi vida con Dios han sido porque he desobedecido a Dios. Yo también soy humana como ustedes, yo también me equivoco. Y era una oportunidad, aunque ayunaba, oraba y me arrodillaba y lloraba, pero Dios estuvo callado por 2 meses. Él estaba enojado. Y aunque leía la palabra, no recibía nada. Hasta que finalmente Dios envió una persona, como yo le había pedido, que no me conociera, que no conociera a ninguna de las personas que estaban en mi casa. Y esa persona, Dios la utilizó para romper el silencio en mi vida. Y trajo una palabra de luz y de dirección. Pero nosotros, yo sé que a ninguno nos gustan los silencios, pues a Dios tampoco. Pero muchas veces Él utiliza esos tiempos de silencio para tratar con nosotros. Esos tiempos de desierto para tratar con nosotros. Otra cosa que Juan también tenía clara en su vida era que él era una voz. Que él es una voz, o él era una voz. Y por eso se dijo de él, voz del que clama en el desierto. Voz. ¿Por qué no dice voces? Era un individuo, era una persona, ¿cierto? Dios tenía propósitos específicos con él. Y él quiso cumplir esa meta, ser una voz. Quizás hubo muchos sumos sacerdotes, había muchos maestros de la ley, porque ya existían los fariseos, porque ya existían los saduceos, que también eran maestros, pero él quiso ser una voz. Esto nos habla de que nosotros no podemos ser copias. Muchas veces queremos ser copias porque no tenemos una identidad clara, y por eso queremos imitar a fulano, a sutano, a perencejo.
queremos el ministerio del uno, del otro, y bueno. Pero si usted de verdad quiere ser utilizado por el Señor como persona o como familia, usted tiene una sola voz, una sola, debe tener una sola. No puede empezar a tratar de imitar otras cosas, porque aunque todos tuviéramos el mismo ministerio, delante del Señor somos únicos y por lo tanto deberíamos ser originales. Originales. Juan el Bautista no se puso a pensar qué van a pensar de mí porque yo estoy vestido de pelo de camello, porque yo estoy en el desierto y porque yo como miel de abejas, ¿cierto? Y langostas. Él no comía pescado, acuérdese que vivía ahí cerca al mar, pero él no comía pescado, dice que su alimentación era langostas y miel silvestre. Es un ejemplo solamente, meditemos. Meditemos. ¿En qué momento usted ha dejado de ser original para convertirse en una copia? Si usted se convierte en una copia, no podrá ser efectivo en esa parte de romper el silencio, porque Dios solamente creó una Elizabeth Centeno. Pueden haber muchas sobre el mundo, pero Elizabeth Centeno no hay sino una. Dios me hizo a mí y rompió el molde. Por favor, dígale eso a su compañero. Dígale, Dios me hizo y rompió el molde. Créalo, crea eso. Entonces usted tiene que empezar a funcionar en esa cosa específica que Dios le dio. Sea una voz, no un eco. Sea una voz. Yo quiero ser una voz. Hay mucha gente que no le gusta como yo predico, como yo ministro, como yo enseño. Eso realmente sin ánimo de ofender a nadie, no me interesa. Y a veces hay gente de la congregación a los que reciben ese tipo de comentarios y se cargan. Digo, no se cargue con ofensas ajenas. Si yo no estoy brava, ¿por qué se va a enojar usted? Pero a veces nos cargamos porque tal persona no le gusta. ¿Qué importa? A mí me gusta porque Dios se agrada. Cuando yo le sirvo, yo escucho su aprobación. Me gusta lo que haces. Porque yo no quiero ser copia de nadie. Si Dios me creó única, no quiero copiar a nadie. Quiero ser lo que Dios me puso a hacer. Bien. Y por último, bueno, yo no sé qué meta tiene usted, pero yo sí tengo claro que soy una voz y que quiero ser, como voz, yo soy una empleada en el reino de los cielos. Yo no sé usted qué es, si usted está de paso, si usted es visitante en el reino, si usted es un deportista en el reino. Yo no sé qué será usted, pero yo, Elizabeth Centeno, soy trabajadora en el reino de Dios. Y yo sé que yo donde yo vaya, donde yo pise, llevo la voz de Dios, llevo la palabra de vida, no llevo palabras de muerte, ni llevo palabras de derrota, ¿sí? Porque yo soy una voz. Ahora, el ministerio profético de Juan no le encantó a los fariseos ni a esa gente porque él los desafiaba, como ustedes ya vieron y leímos, él decía, generación de... ¿Usted cree que él le estaba diciendo eso a la gente nueva? No. Él se estaba refiriendo con esa clase de palabras, les digo serpientes, a los que ya conocían de Dios, pero no se habían arrepentido. Entonces muchas veces yo tampoco soy muy amada por gente cuando los confronto, pero tampoco me interesa. Eso es lo que Dios me ha llamado a hacer y lo seguiré haciendo hasta que Cristo venga o la muerte me lleve. Bien. Juan el Bautista fue escogido también por Dios para traer transformación. Y por eso su mensaje era un mensaje de arrepentimiento. ¿Sí? Donde él se paraba, él decía, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era su trabajo. Dios lo escogió desde el vientre de su mamá para anunciar
que venía detrás de él alguien que iba a traer transformación, porque él solo no lo podría hacer, ¿sí? Pero él vino a preparar el camino y él cumplió su parte. Y no hay cosa más preciosa, más hermosa para mí que ser usado en el reino de Dios para traer cambios, para traer transformación. Por eso Satanás me tiene miedo, porque yo a los lugares que voy no pueden quedar igual, tienen que cambiar algo. Y Dios me ha entregado un poder a través de la palabra para cambiar. Y lo que yo digo se hace en el nombre de Jesús. Porque eso no me lo dijo mi papá, no me lo dijo mi mamá, eso me lo dijo Dios. Y yo me he creído ese asunto. Por eso Satanás trató de matarme cuando fui una niña y quiso ahogarme, me muriera ahogada, tomó mis pulmones. Entienda eso, cuando usted es atacado en algún área de su cuerpo, esa es el área que el enemigo sabe y conoce que Dios va a utilizar. ¿Cómo lo sabe? Yo no sé, pero él sabía eso. Dios me iba a entregar un poder en mi boca para hacer o para deshacer las obras del diablo. Y por eso él me quiso matar ahogada. Pero estoy viva porque a él le plació sacarme de ahí y traerme a la tierra, dejarme sobre la tierra para traer transformación. ¿Para qué está puesto usted aquí? Piense, ¿qué asignación Dios le ha dado? ¿Cuánto tiempo más va a dejar usted que pase para que usted pueda cumplir con esa asignación? Yo no sé, pero yo espero que usted no deje pasar más tiempo. Usted tiene que pararse firme en su identidad, en la identidad que Dios le ha entregado, porque nosotros no somos lo que somos por tener el apellido que tenemos o haber nacido en la familia que tenemos, en fin. No, somos lo que somos y estamos aquí porque a Dios le ha placido. Eso es lo que me da el poder, el propósito, el destino. Eso es lo que me da todo, incluidos los recursos. Hoy yo los reto a que ustedes se llenen de la palabra de Dios. Hoy yo los reto a que ustedes inviertan su vida en el reino de Dios. Juan hizo esa inversión, invirtió su vida en preparar el camino al Señor. De lo demás, Jesús se encargó cuando Él vino y trajo cambios y trajo transformación. Y el mundo no fue igual, tanto que la historia se partió en dos. Por eso se dice antes de Cristo y después de Cristo. Entonces es hora de que ya usted tome el lugar que Dios le ha asignado y de que usted tome también la decisión de no seguir callado, de no seguir callado. Jesucristo, cuando vino a la cruz, lo que estamos celebrando hoy, rompió el velo, indicando naturalmente que en lo espiritual se habían roto todas las barreras que nos separaban de Él. Pero ahora usted y yo, ¿qué estamos haciendo para romper ese silencio en la vida de las personas? Hay mucha gente alrededor de nosotros que son ignorantes, sin ánimo de ofender a nadie, pero son personas que desconocen el reino de Dios. ¿Quiénes son los llamados a romper ese silencio? ¿Quiénes? Nosotros. Nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Pues la decisión la tomamos nosotros. Yo estoy desafiada con ese reto que nos ha hecho el pastor de invitar una familia para cielos abiertos. Y estoy desafiada, ¿por qué? Porque mi trabajo todo el tiempo es en el templo, es con la iglesia, es con gente de la iglesia. No tengo amigos que no sean creyentes, es la verdad. Mi primera opción será invitar a mis familiares no creyentes, pero estoy diciéndole al Señor, ¿cuál es la persona, cuál es la familia que tengo que invitar? Estoy diciéndole, Señor, háblame, ¿cuáles son las personas que ya por lo menos conozco y que debo invitar para traer a cielos abiertos? ¿Ve? Espero que usted comience a hacer lo mismo. Necesitamos romper ese silencio, porque en la medida que nos decidamos a eso, Dios va a empezar a actuar de una manera tan especial en la vida de esas personas
que vamos a ver los cambios, y cuando usted empiece a ver eso, empiece a ser testigo, usted sentirá la satisfacción y el gozo de haber podido ser un instrumento como Juan en las manos de Dios. Amén. ¿Cuántos quisieran, cierra sus ojos, cuántos quisieran esta mañana de verdad poder ser utilizados por Dios, no solamente este mes, sino de aquí en adelante, para romper el silencio que hay en tantas personas? Quiero ver su mano levantada porque quiero orar por usted. Muy bien, muy bien. Pueden bajarlas. Quiero preguntar otra cosa. Cierra sus ojos. ¿Cuántos de ustedes sienten que están en una etapa de silencio y necesitan que Dios rompa ese silencio? Levanten la mano. Gracias, gracias. Pueden bajarla. Vamos a orar. Señor, tú me entregaste esta palabra y yo he sido fiel en transmitirla. Te doy gracias porque Juan cumplió con la parte que tú le entregaste a él. Y yo te pido, Señor, que te aparezcas en la vida de las personas que están atravesando momentos de desierto, momentos donde tú te has callado. Pido que te aparezcas a ellos, Señor. Ruego de todo corazón que ese silencio que hasta aquí ha habido entre tú y ellos sea roto. Quiero declarar que a través de la sangre de Jesús, todos esos obstáculos que el enemigo ha puesto, Señor, ya sea amargura, ya sea temor, no sé qué otras cosas el enemigo ha levantado, Señor, como una barrera para impedir que mis hermanos puedan escucharte. Señor, yo declaro que eso ahora es roto en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Señor, que cuando tú moriste en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos. Y por ese hecho, yo declaro que este es el tiempo donde ese silencio también es roto en la vida de ellos, Señor. Donde tú comienzas a parecerte a ellos, donde tú comienzas a hacerles ver, Señor, su condición, donde tú comienzas, Señor, a abrir los cielos sobre ellos y a traer tu voz, porque solo tu voz traerá los cambios que ellos están anhelando. Solo tu voz traerá la transformación, traerá el arrepentimiento, traerá la sanidad. Solo tu voz, Señor, solo tu voz. Padre, porque así como tú, cuando Lázaro estuvo muerto, y tú hablaste, Señor, y le diste una palabra y él pudo levantarse de la tumba. Yo declaro que así, de esa misma manera, Señor, cada persona que en este instante, Señor, no ha podido escucharte, te escuchará. Oirá tu voz y saldrá de su circunstancia, saldrá de su situación. Tú le darás una palabra de dirección, Señor. Tú traerás tu luz. Yo pido que cada uno de mis hermanos, Señor, pueda tener una actitud correcta hacia ti. Pido que a través del Espíritu de Dios sus corazones sean sanados ahora. Ese bálsamo del Espíritu Santo venga y traiga sanidad, traiga medicina al corazón. Y Señor, oro por cada persona que también levantó su mano indicando que quiere ser utilizado como una voz en el desierto, que quiere ser utilizado para romper de manera definitiva el silencio en la vida de las personas. Oro por ellos. Tú conoces quiénes son, Señor. Tú conoces la pasión de ellos, el deseo de su corazón. Tú conoces, Señor, que este deseo aún va más allá de sus emociones y llega a su espíritu. Yo declaro, Señor, que estas personas empezarán a tomar las decisiones correctas
que serán personas que empezarán, Señor, a depender de tu palabra, que serán personas que empezarán a ser llenos de la palabra, que tendrán hambre y sed de la palabra, porque esta es la única manera, Señor, poder traer la vida y traer la transformación. Tú sabes la desesperanza que hay en los lugares que pisamos en esta ciudad. Tú sabes los retos que yo misma he enfrentado esta semana cuando he estado en esos lugares, Señor. Pero te doy gracias porque yo puedo ser esa voz y mis hermanos serán esa voz esparcidos, Señor, en los aires de esta ciudad, en el terreno geográfico de esta ciudad, donde la palabra tuya será escuchada, Señor, y donde muchas personas y muchas familias llegarán a ti, Señor. Llegarán a tus pies, serán convencidos de sus pecados. Yo declaro, Señor, que como iglesia seremos una voz en esta ciudad para llamar al arrepentimiento, para llamar a la luz, para salir de las tinieblas. Yo declaro que esta iglesia, Señor, es una voz tuya, Señor, en medio de esta ciudad, para traer esperanza, para traer sanidad, para traer libertad en tu nombre, Señor. Yo declaro que mis hermanos tendrán, Señor, el carácter para fijar metas y cumplirlas, para tener disciplina, Señor, y cumplir con lo que se han propuesto. Yo declaro eso, Señor, porque de lo demás tú te encargas, de lo demás, Señor, tú nos capacitas. Gracias, Señor, por este llamado. Gracias, Señor, por esta asignación que nos has hecho como iglesia. Gracias, Señor, gracias por la luz, gracias por la verdad. Gracias, Señor, por este llamado que nos has hecho, Señor, para poder levantarnos, Señor, para edificar y para continuar, Señor, en la batalla hasta el día que tú vengas, Señor, o tú nos lleves a tu reino. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.